Como hijos de Dios no podemos estar desatendidos de lo que está pasando, sino entendidos, ¿sí? Conocer, para estar firmes. Tenemos que aprender a hacer siempre una lectura espiritual, una lectura profética de los sucesos, de lo que está pasando, ¿sí? Las cosas no pasan porque sí, tienen un propósito. Y son tiempos muy, muy especiales. Una de las características para aprender a ver es de que todos los pueblos tienen un don redentivo, un don especial de bendición para las naciones. Israel, el don de él es ser un reloj, marca tiempos, los tiempos de Dios. Entonces, mucho de lo que pasa en Israel tiene repercusión sobre las naciones. Allí terminan tiempos e inician tiempos. Y justo en esta época terminaron, ¿cierto?, una cantidad de celebraciones allí y se inició el nuevo año en el calendario de ellos, ¿sí? Estuvo el día de la expiación, bueno, una cantidad de celebraciones, y en este momento están iniciando otra celebración. Entonces es importante estar atentos a lo que está pasando por allá, porque es un mensaje para todas las naciones, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos alinearnos con los tiempos del Padre. Miremos Mateo 16:14, hoy vamos a hacer un poco más, menos prédica así expositiva y más tipo enseñanza. Mateo capítulo 16, el Señor establece allí un juicio contra los fariseos, al cual nosotros tenemos que estar también atentos. Bueno, se me traspapiló un poquito. No era precisamente es del 1 al 4, no 14, sino del 1 al 4. Mateo 16, del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo, ¿sí? Estaban siempre pidiendo lo que eran señales, y querían tentarle si era el Señor capaz de manifestar alguna señal del cielo. Fíjense lo que él respondió: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles, se fue. Entonces, es interesante, ¿no?, lo que el Señor le responde: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Fue una sentencia dura contra los fariseos, pero también es una exhortación para nosotros, ¿cierto? A ellos les decía: no saben distinguir las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos no las podéis distinguir. ¿Podemos distinguir nosotros las señales de los tiempos? Y a veces pasan cosas, ¿verdad?, y nosotros completamente inadvertidos de lo que está pasando, ¿sí? Y es una exhortación del Señor. Su pueblo tiene que aprender a discernir las señales de los tiempos, lo que está pasando, lo que se está manifestando. Y bueno, con ese propósito, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, mi auxiliar de... ¿Por qué? No me pasa. Bueno, tan sencillo, ¿no? Bien, vamos a mirar entonces, en el pueblo de Israel había celebraciones especiales que eran obligatorias,
¿sí? Para todo el pueblo. Ustedes saben que el pueblo de Israel, Dios le dejó una serie de celebraciones especiales para recordar lo que Dios había hecho, para recordarles la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Y para que fueran desarrollando una cultura y fueran transmitiendo a sus generaciones, pero que para que tuvieran un testimonio vivo de la presencia y de la acción de Dios en medio de ellos. Vayamos entonces a Éxodo capítulo 23. Versículo 14. 3 veces al año me celebraréis fiesta. Había 7 fiestas principales en Israel, pero está hablando aquí acerca de 3 fiestas que eran obligatorias para todo el pueblo. Obligaba a que todo el pueblo se movilizara. ¿De acuerdo? Si ustedes leen, ¿cierto? En la palabra de Dios en Levítico 23 habla bien claro acerca de todas las fiestas, pero aquí está hablando acerca de 3 veces al año. Las otras fiestas se podían celebrar donde estuvieran, pero esas 3 fiestas eran de convocatoria nacional, para ser tenidas en cuenta para todos y todos tenían que participar de ellas. Deuteronomio 16. Versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Está hablando acerca de las 3 fiestas especiales. Un varón se movía con su familia. Entonces, cuando dice todo varón comparecerá, está hablando de que el varón y su familia, ¿de acuerdo? No era solo, él andaba en estas celebraciones, era en familia. Era la responsabilidad de él como sacerdote sobre su familia, actuar y movilizarse con su familia, llevar a su familia, adorar a Dios y estar allí en esa presencia, era parte de su función. Entonces, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces había que presentarse delante de Dios 3 veces al año en 3 fiestas muy especiales, ¿verdad? Y decía, no con las manos vacías, ¿verdad? Sino con una muestra de gratitud de todo lo que Dios había hecho a favor de ellos en la manera en que el Señor les había prosperado. La primera que menciona allí era la de los panes sin levadura. Esa fiesta incluye la Pascua, ¿sí? Leamos Éxodo 12, 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento entre vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿De acuerdo? Entonces está hablando de la Pascua que habla de libertad, de liberación. ¿Se acuerdan que en la Pascua sacrificaron el cordero? Pusieron la sangre del cordero en los dinteles y fueron protegidos del juicio que Dios estaba estableciendo sobre Egipto. ¿Sí se acuerdan, verdad? Entonces, está hablando acerca de que esa es una fiesta perpetua, ¿verdad? Permanente. Siempre debemos tener en cuenta esa fiesta para mostrar nuestra gratitud de que Dios nos sacó de esclavitud y nos puso en libertad. Es llamada la fiesta de los panes sin levadura, incluye allí, ¿verdad?, la Pascua y la fiesta de los primeros frutos. La otra es la fiesta de la siega o fiesta de Pentecostés, fiesta de las semanas, también llamada de Pentecostés. Y ¿se acuerdan ustedes del derramamiento del Espíritu Santo? Está en Hechos 2:1, que el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es esa fiesta que se estaba celebrando. Y la tercera es la fiesta de la cosecha, a la salida del año, también llamada de las enramadas o de los tabernáculos. Y es la fiesta que ahora se está celebrando. Comenzó ya el nuevo año judío. Y comienza también entonces dentro de esta fiesta de
el tabernáculo de las enramadas. Vamos a leer Levítico, capítulo 23. Decía en Levítico están enumeradas todas las fiestas. Y Levítico 23 las enumera de manera muy especial. Versículo 33 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo harás la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. ¿Cuántos días demoraba la fiesta? 7 días. Eran 7 días de conmemoración delante de Dios. No son como las fiestas de acá, ¿verdad? Que es de borrachera, de jolgorio, de inmundicia y una cantidad de cosas, ¿sí? Estas son fiestas de celebración delante de Dios. El pueblo aprendía a gozarse y a estar en regocijo delante de Él. En el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, 7 días ofrecerás ofrenda encendida al Señor, al 8º día tendréis santa convocatoria, ofrecéis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las que convocaréis santas reuniones para hacer ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrenda, sacrificio, libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Señor. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día también será de reposo. Y tomaréis del primer día ramas con su fruto, de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor nuestro Dios por 7 días. No eran fiestas aburridas. Dice, os regocijaréis. ¿De acuerdo? Había gozo y había alegría por la manifestación de lo que Dios había hecho con ellos. Le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis, según el calendario judío. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces ahí está hablando acerca de esta fiesta que se está celebrando ahora, que habla de que Dios los sacó, que los hizo vivir en tabernáculos, pero ¿se acuerdan que había un tabernáculo especial? Donde Dios estaba. Entonces les estaba recordando, ¿cierto?, de que Dios los sacó y que Dios habitaba en medio de ellos. Por eso era para regocijarse, por la presencia de Dios con ellos. En Éxodo 20, del 20 al 33, usted después va a leer completamente el pasaje, habla de las bendiciones al celebrar estas fiestas, ¿sí? Al conmemorar todo lo que Dios hizo, o sea, todo lo que Dios mandó. Cuando yo lo tomo en cuenta y cuando yo obedezco, vienen consecuencias de bendición. Y ahí están enumeradas esas bendiciones. El ángel del Señor va delante de nosotros y nos traerá, ¿cierto?, al lugar que Él preparó. Que él será enemigo de nuestros enemigos y adversario de nuestros adversarios. Que se mete con un hijo de Dios que anda en las cosas rectamente, tiene graves problemas, ¿verdad? Siempre y cuando esté este hijo de Dios andando en lo que Dios muestra, lo que Dios establece. Él bendecirá vuestro pan y agua y quitará las enfermedades del medio de nosotros. Entonces es la provisión siempre de bendición para reclamar, ¿cierto?, y establecer salud, porque Dios quiere que estemos andando en esas dimensiones de salud, que no habrá aborto ni esterilidad y que se cumplirán los números de nuestros días. Entonces son bendiciones que vienen como consecuencia de estar atento a lo que Dios ha mostrado. En el 2014 y en este 2015 hubo señales en los cielos a la celebración de estas fiestas. Y debemos entonces estar atentos, ¿cierto?, a esto. ¿Se acuerdan lo que el Señor le decía a los fariseos? Distinguen, ¿cierto?, las señales allá de los cielos, pero las señales de los tiempos no las saben distinguir. Entonces necesitamos aprender a distinguir qué ha pasado en el 2014 y qué está pasando en el 2015. Y en este 2015, estas celebraciones y todo terminan ahora, mañana. Y ahí comienza entonces, se establece algo y debemos estar atentos a lo que pasa de aquí a un año,
¿sí? De manera poderosa, porque son establecidos nuevos tiempos por parte de Dios. Usted puede leer, pero lo voy a leer. Entre el 2014 y el 2015 habrá 4 eclipses totales de luna, todos ellos ocurriendo en días de santas convocaciones y sorprendentemente en las mismas 2 fiestas en ambos años. No son coincidencias, por eso le estamos hablando de la exhortación del Señor. Tenemos que aprender a conocer las señales de los tiempos, ¿de acuerdo? Lo que está pasando. Entonces no son coincidencias, son manifestaciones de que los cielos gobiernan sobre la tierra y hay un testimonio para nosotros. Entonces, 4 eclipses totales de luna, todos ellos ocurriendo en días de santas convocaciones y sorprendentemente en las mismas 2 fiestas en ambos años. Este domingo, en la noche y en el amanecer del lunes, va a ser el último eclipse, ¿cierto? Y ustedes, no sé si acá se alcanza a ver, pero con toda seguridad en el noticiero va a salir, en los periódicos van a salir eso. En abril 15 del 2014, cuando se celebró la Pascua, el primer día de panes sin levaduras, hubo un eclipse. En octubre 8 del 2014, cuando era la fiesta de los tabernáculos, hubo otro eclipse. En este año, en abril 4, cuando era la Pascua, el primer día también de los panes sin levadura, volvió a ocurrir un eclipse. Y ahora, en la fiesta de los tabernáculos, en septiembre 28, va a haber otro eclipse. Entonces, ¿qué es lo significativo? Todos ellos están ocurriendo en días de santas convocaciones y sorprendentemente en las mismas fiestas 2 años seguidos. No es para decir coincidencia, es para decir, Señor, ¿qué quieres tú comunicarnos? Junto con lo anterior, también ocurrió un eclipse total de sol. Bueno, ahí está, se dice el mes de, como lo nombran a los judíos, pero hace referencia al 20 de marzo de 2015 y el 21 de marzo del 2015, entre esos 2 días. Considerando que para los judíos Nisan es el primer mes del año judío, este eclipse será una poderosa señal del inicio del nuevo año judío. Ahí está. La luna se pone roja y el sol se pone negro. Y vamos a ver de que en la palabra de Dios habla acerca de esas señales, ¿se acuerdan ustedes? Las profecías de Joel y que aparece relatada después allá en Hechos, está hablando acerca de esto, ¿verdad? Entonces, en Pascua del 2014 hubo ese eclipse de luna y la luna se puso roja. Es lo que se llama las lunas de sangre, ¿sí? Las lunas rojas. El 8 de octubre del 2014, la fiesta de los tabernáculos, hubo ese eclipse. En enero, febrero, marzo de 2015, eclipse de sol. El 21, entre el 20 y el 21 del 2015 del mes de marzo, hubo ese eclipse. En Pascua del 2015 hubo ese eclipse y ahora para los tabernáculos, mañana hasta la noche, va a haber ese eclipse. ¿De acuerdo? Usted ya no oyó noticias acerca de eso. Ahí salió de que la NASA está asustada, no porque suceda esto, ¿no? Sino porque eso se va a enfriar, va a dejar sin luz una cantidad de aparatos que tienen afuera que se alimentan de la luz solar. Y entonces durante ese tiempo se van a quedar sin energía y ¿qué les va a pasar? Bueno, ahí vamos a ver qué les va a pasar. Bien, continuemos. ¿Por qué son tan importantes entonces estos acontecimientos? Miremos lo que dice Génesis, capítulo 1. Versículo 14. Dijo Dios: haya lumbreros en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios estableció entonces las lumbreras para que sirvieran de señales, ¿sí? Señales en los cambios de los tiempos y señales por medio de las cuales también Dios estaba hablando, estaba comunicando. Entonces están ahí para comunicar a todos los hombres y en especial a los entendidos que Él está por hacer algo nuevo, ¿sí? Dios está por hacer algo nuevo cuando aparecen todo este tipo de manifestaciones con el sol y con la luna. En el Nuevo Testamento, en Lucas 21:25, el Señor decía: habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y esto para angustia entre las naciones. Hechos 2:20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día grande y glorioso del Señor. El sol se convertirá ¿en qué? Penumbra y la luna en sangre. Está hablando acerca entonces de los eclipses, ¿cierto?, de luna y los eclipses de sol, que eso es lo que está pasando y son llamados de esa manera. Entonces el Señor estaba hablando de esa manera, dándonos evidencia, ¿cierto?, de lo que está pasando. Al fenómeno del eclipse lunar se le llama luna rojiza o luna de sangre, por el color especial que toma en medio del fenómeno que se está manifestando. Entonces, en los últimos 500 años, este fenómeno ha ocurrido solo en 3 ocasiones. ¿Cuál fenómeno? De las 4 lunas de sangre, ¿cierto? Y el eclipse de sol. Ha ocurrido en 3 ocasiones. Y es interesante, ¿verdad?, que coincidan con las celebraciones en 2 años consecutivos. Siempre en esas 3 ocasiones sucedieron en años consecutivos, durante esos 500 años. El primer episodio sucedió en 1492. Y fíjense lo que pasó. Coincidió con el edicto de los reyes católicos acerca de la expulsión de España y de Portugal del pueblo judío en un plazo de 14 días. No solo eso, también se les expropió sus propiedades y muchos más sufrieron la muerte en manos de la Inquisición. Entonces siempre el pueblo de Israel va a estar con un papel preponderante en estas manifestaciones, ¿de acuerdo? Entonces coincidió, se desataron tiempos sobre Israel, se desataron tiempos sobre las naciones que tienen una incidencia muy fuerte. En ese año también se descubre el continente americano y permite a la Iglesia Católica exportar su influencia al Nuevo Mundo y con eso también la Inquisición. Entonces fíjense las consecuencias, ¿cierto?, tan graves y tan poderosas que se presentaron en ese momento. Eso pasó, ya se puede calcular, ¿verdad? Que usted sabe que ahora con las computadoras y todo eso se puede calcular cómo era el clima, qué pasó en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, bueno, se metieron y precisamente encontraron que el 12 de abril de 1492 hubo ese eclipse en la época de Pascua. Y el 5 de octubre de ese año también hubo el eclipse en la fiesta de Tabernáculos. En 1948, la segunda vez, coincidió con la independencia y fundación del Estado de Israel. Entonces, nuevamente aparecen estos eventos, estas señales, y aparece una señal muy importante en el pueblo de Israel, ¿sí?, quienes después de casi 2000 años de no tener territorio, al fin consiguen un hogar. Después de eso, ustedes se acuerdan de que se les decretó como nación y todos los pueblos árabes cayeron para destruirlos, ¿verdad? Y entonces dice ahí que en una dura y desesperada guerra caracterizada por el uso de armamento improvisado y tácticas hábiles, el naciente ejército judío pudo repeler al ataque árabe e inclusive avanzar ocupando nuevos territorios. Entonces fue algo muy especial. En ese año sucedieron esos eventos, ¿ciertos?, esas señales. Israel tuvo este tipo de manifestaciones, nació como nación y inmediatamente querían destruirla, pero sorprendentemente un ejército sin armamento, ¿verdad?, pudo resistir el ataque y aún apropiarse de más terreno, ¿sí? Fueron manifestaciones de lo que pasó en esa época. Entonces, en el 23 de abril del 48 hubo ese eclipse durante la Pascua y el 18 de octubre del 48 hubo otro eclipse en la fiesta de los Tabernáculos. El tercer episodio ocurrió en el año 67. Año en que Israel recupera el control de la ciudad santa Jerusalén en la llamada Guerra de los 6 días. En esa época se estaba celebrando en Israel la fiesta de la expiación. Y entonces nadie podía hacer nada. Entonces los árabes dijeron, esta es la nuestra. Cuando ellos no pueden hacer nada, entramos, los invadimos y como ellos no pueden pelear, los aniquilamos, ¿verdad? Se llamó la Guerra de los 6 días, ¿por qué? Porque todos los países llegaron con todo su armamento, pero Israel solamente necesitó de 6 días para doblegarlos, para aniquilarlos, ¿cierto? Y como consecuencia de esto,
Israel ganó control de la península de Sinaí, de la franja de Gaza, de los altos de Golán, así como en la región occidental del río Jordán, incluyendo el este de Jerusalén. ¿Sí? Cada vez que se han levantado, no han podido. Pero fíjense cómo estas señales, ¿cierto?, han mostrado movimiento poderoso en toda la tierra, e Israel está allí en medio de todo lo que está sucediendo. En el 67, el 24 de abril, hubo un eclipse, cuando se celebraba la Pascua. El 18 de octubre de ese año hubo otro eclipse mientras se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Estamos diciendo que hay que saber leer y no estamos diciendo que esto son coincidencias. Dios puso todo esto por señal. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos entendidos. Dios está haciendo algo nuevo. ¿Sí? Va hacia adelante. Originalmente, un dato simplemente, la mayoría de los calendarios eran lunares como el hebreo. Pero un papa llamado Gregorio XIII, en 1582 se le ocurrió una idea inspirada por las tinieblas, y era cambiar el calendario para que no fuera lunar, sino para que fuera solar. ¿Cierto? El anterior, ¿cómo es que llama? Calendario fue modificado, entonces ahora estamos con el calendario gregoriano. Anteriormente se llamaba el calendario juliano, porque fue establecido por Julio César en el año 46 a.C., conforme a la luna. Y entonces se estableció, ¿por qué? Para darle al sol la preponderancia. Dentro del catolicismo existe realmente esa mezcla de adoración al sol. Ustedes van a encontrar el sol en muchas figuras y muchas cosas dentro del catolicismo, y para darle lugar a una cantidad de penetración de idolatría. Los elementos paganos que nacieron en Egipto comenzaron a desarrollarse, entonces el enemigo logró, al introducir las tradiciones de hombres provenientes de Roma, se eliminaran las fiestas del Señor, fiestas que él ordenó para celebrarlas en un día exacto, de acuerdo al movimiento de la luna. ¿De acuerdo? Entonces, el propósito realmente era ese: quitar las fiestas que Dios había establecido, borrarlas del panorama y establecer únicamente todo conforme al sol y de acuerdo a lo que la Iglesia Católica determinara. Esa es la manipulación que había. Borrar completamente todo este tipo de celebraciones. ¿Era importante para Dios las celebraciones? Miremos lo que pasó. El Señor Jesucristo murió exactamente el día de la Pascua. ¿Qué se celebraba el día de la Pascua? Derramamiento de la sangre, se acuerda, del corderito para salir de Egipto, ¿verdad? Y el Señor Jesús murió exactamente el día de la Pascua. Resucitó exactamente el día de los primeros frutos, cuando comenzaba a celebrarse, ¿cierto?, los primeros frutos. Y el Espíritu Santo fue derramado exactamente el día de la fiesta de Pentecostés. Entonces, ¿es importante para Dios? ¿Sí? Es importante para Él, completamente importante. Y nosotros debemos tener en cuenta eso. Entonces, el enemigo, a través del papado católico, con todo lo que está haciendo, ¿cierto?, busca erradicar todo eso para establecer las cosas conforme a lo que ellos piensan, conforme a las tinieblas y no conforme a lo que es el corazón y lo que Dios ha estado determinando. Y estamos ya comenzando lo que es la fiesta de... Mañana comienza la fiesta del Sukkot. Ustedes recibieron un correo, ¿sí? Y los que no recibieron correo, no tienen acceso al correo, al final... Creo que con Gladys pueden pedir, con María Teresa, al final pueden pedir la hojita, ¿cierto? Los que no tienen correo electrónico, porque todos van a pedir la hojita, ¿sí? Solamente hay para los que ya sabemos que no acceden, ¿cierto?, al correo electrónico. Entonces, no es para todo el mundo. Usted tiene su correo y allí le llega. Se llama la fiesta del Sukkot o de los tabernáculos. Estamos hablando de que son tiempos muy especiales, tiempos de cambio y tiempos de transición, ¿sí? Lo que se espera en este momento, en estos tiempos, en estos cambios, es un avivamiento poderoso en medio de las naciones. Una tremenda cosecha de conversión de gente en medio de las naciones y sobre todo en medio del pueblo de Israel. Se va a escuchar, ¿cierto?, de conversiones, de muchas conversiones en medio del pueblo de Israel, dentro de las muchas cosas que van a estar pasando. Pero acuérdense, es un año para estar atentos, ¿sí?
Es un año para estar atentos. Y estamos nosotros entonces ahora celebrando, conmemorando el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, no a la usanza judía, ¿sí?, sino de acuerdo a lo que Dios nos está hablando, porque no estamos nosotros llamados a ser mesiánicos, judaizar, nada en ese sentido, ¿cierto? Sino nuestra creencia cristiana, pero teniendo en cuenta que son fiestas que son importantes para Dios y Dios determinó, ¿cierto?, que eran de carácter perpetuo y que era necesario observarlas. Entonces es tenerlas en cuenta y tener nuestra celebración en la manera en que el Espíritu Santo nos va a mostrar, ¿de acuerdo? Entonces usted recibió, y si no ha mirado su correo, métase a su correo y allí lo va a encontrar. Si no lo encuentra, mire por ahí en correo no deseado, porque viene ahora, ya no viene de palabra de vida, sino de adoración continua, ¿de acuerdo? Si usted le aparece un correo de adoración continua, entienda que esa es de palabra de vida, que esa es la página que tenemos y entonces desde allí se están generando ahora los correos. Vayamos entonces a Deuteronomio 16. Versículo 13 al 15. La fiesta solemne de los tabernáculos. Estamos hablando de que es una fiesta muy, muy especial, ¿de acuerdo? Es una fiesta y es una celebración especial que Dios está convocando a su pueblo. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Entonces, ¿de aquí a cuánto vamos? A 7 días. Y usted va a recibir instrucciones para qué hacer en esos 7 días, ¿de acuerdo? Allá en Israel hacen unas enramadas en el patio trasero de la casa o al frente de la casa y no vamos a hacer eso. Pero sí son tiempos, ¿cierto?, de familia, de manifestación y de vivencia especial en familia. Dice, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Entonces es para conmemorar que hemos tenido bendición. Hemos laborado, ¿cierto? Y tenemos fruto de nuestro trabajo, fruto de la labor. Dios nos ha bendecido. Te alegrarás en tus fiestas solemnes. ¿Quiénes? Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, que vivan en tus poblaciones. Entonces es un llamado para todos. Pero fíjense que está hablando en primer lugar de tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, o sea, los que están contigo allá en tu casa. Son fiestas que tienen un profundo mensaje familiar para regocijarnos delante de Dios de manera especial, ¿de acuerdo? Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, versículo 15. 7 días celebrarás fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere, porque te habrá bendecido el Señor con tu Dios con todos tus frutos y con toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Entonces, ¿son fiestas para qué? Para regocijarnos, declarando, ¿cierto?, que efectivamente hay bendición de Dios en nuestras vidas. Recuerden que cuando andamos de acuerdo a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios establece, viene la bendición, se establece, se manifiesta. Y entonces son fiestas para regocijarnos, ¿sí? Para regocijarnos de manera especial en todo lo que Dios ha hecho. Dice, en el lugar que Dios escogiere, porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos, en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Es eso, es para ver, ¿cierto?, regocijarnos en todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Entonces, la fiesta de los tabernáculos es eso, de regocijarnos y reconocer las bendiciones, poder meditar en las bendiciones de Dios y podernos regocijar en Él absolutamente en todo lo que nos ha dado y de todo lo que podemos ver y palpar que manifiesta la grandeza de nuestro Dios. Esta es una fiesta de gratitud en familia. Y también es una fiesta de anticipación. Si Dios nos bendijo el año que se está terminando, ¿cómo será el nuevo año? ¿Verdad? Y es un tiempo, digamos, como de la lluvia temprana sobre la nueva semilla, ¿sí? Nos regocijamos en lo que Dios nos ha dado, pero nos regocijamos también con expectativa, Señor, el nuevo año
seguirá con tu bendición y tendremos también regocijo y tendremos también alegría. En la fiesta de los tabernáculos había eso, ¿sí? Y entonces esta semana es para eso, ¿no? Para meditar lo que Dios ha hecho. Y cuando pensemos hacia adelante en nuestro futuro, Señor, estarás presente. Nos bendecirás. ¿Cómo? Dice acá, en todos tus frutos, en toda obra de tus manos, y estaremos verdaderamente alegres. ¿De acuerdo? Entonces no son celebraciones ahí religiosas, aburridas, no. Tienen que ser celebraciones espirituales, no religiosas. Acuérdense que la religión mata. El Espíritu es el que produce vida, la presencia del Espíritu Santo. Entonces no vamos a hacer ahí ritualistas, hay que hacer esto por hacerlo, no. Invite al Espíritu Santo a que venga, esté con ustedes, esté allí en la familia y despierte el corazón con gozo y con alegría para participar de todo lo que Dios ha establecido, de todo lo que Dios ha manifestado. Vamos a leer Levítico 39 al 43, estamos repasando un poquito las lecturas, pero es importante. Levítico 23, desde el 39 en adelante. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día también será de reposo. Entonces, también esta fiesta, ¿para qué es? De reposo, ¿verdad? De descanso. A través, ¿cierto?, de la presencia de Dios es que experimentamos también este reposo de parte de Dios. Podemos reposar cuando vemos de que está la presencia de Dios, nos ha bendecido, ¿verdad? Y podemos pensar hacia adelante y saber que Dios estará con nosotros. El reposo también habla acerca de eso, de que Dios está con nosotros y la presencia de Dios es la que da descanso. Tomarás el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, ¿es para que qué? Para que sepan vuestros descendientes la obra poderosa de Dios sacando de esclavitud y que nos está llevando, ¿cierto?, hacia libertad, a la tierra que Él tenía y había preparado para cada uno de nosotros. Entonces, es una fiesta para conmemorar el fin de la esclavitud y que Dios se hizo presente en medio de su pueblo para experimentar todas las bendiciones que Dios había preparado. Deuteronomio 25. Versículo 8. A ver si es este. Bueno, se me traspapeló ese versículo. Vayamos entonces a Éxodo 33, 14. Y él le dijo, está hablando con Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es lo que vamos a estar celebrando, eso es lo que vamos a estar disfrutando, ¿no? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces Dios hizo habitar al pueblo de Israel en medio de tabernáculos y preparó un tabernáculo especial también en medio del cual Él estaba. ¿Para qué? Para que ellos pudieran experimentar la cercanía, la presencia de Dios. Cuando estaban en esclavitud, no tenían fruto, no tenían cosecha, no tenían absolutamente nada y sentían un Dios distante, sentían un Dios lejano. Pero
En esta fiesta lo que se está hablando es un Dios que provee, es un Dios que está presente, es un Dios que está con su pueblo para regocijarnos. Y para ser conscientes de que nuestra casa es un lugar, ¿cierto?, donde Dios establece también su tabernáculo, está presente. A veces hay personas que dicen, es que en mi casa es el único lugar donde puedo ser como yo soy. Y es así como algo más bien como medio esquizofrénico, ¿verdad? Porque entonces fuera de la casa tiene otra personalidad y en la casa tiene otra personalidad. Es una persona de doble personalidad. Y yo tengo que aprender a vivir, ¿cierto?, siempre en libertad, con la presencia de Dios. Ser el mismo donde quiera que yo esté. Ciertamente en la casa nos conocen más, ¿sí? Pero eso no quiere decir que soy diferente. Allí también tengo que manifestar la presencia de Dios en nosotros y tenemos que honrar la presencia de Dios en medio del hogar. Esa es digamos, la parte importante. Mi presencia irá contigo y te daré descanso en todo lugar. En todo lugar yo debo caminar con la presencia de Dios. Y en mi hogar tiene que resplandecer de manera gloriosa esa presencia y ser un lugar de descanso, ser un lugar de paz. ¿Se han visto que en algunos hogares hay un letrerito que dice hogar, dulce hogar? En unos hogares es como una oración, ojalá, ¿cierto? Pero debe ser realmente el testimonio, hogar, dulce hogar. ¿Sí? Pero hay personas que a veces como que no quisieran llegar a la casa, ¿sí?, por las caras que se encuentran, por toda una cantidad de cosas que suceden, ¿sí?, y no se está dando honra a la presencia de Dios. Y tenemos que aprender, nuestras vidas hablan acerca de eso. ¿Está Dios con nosotros o no está? Entonces es un tiempo para celebrar su presencia. Lo más poderoso es la presencia de Dios. Cuando Dios está presente suceden cosas tremendas. La presencia de Dios, ¿se acuerdan que se pone en fuga a nuestros adversarios? La presencia de Dios nos hace fructificar. Entonces es necesario aprender a valorar la presencia de Dios, dar honra a esa presencia, ¿cierto? Y ser gratos, ser agradecidos, el reposo que Dios establece, la bendición en lo que estamos realizando y gozo de manera continua. Y Dios comienza a manifestar también la gloria de su presencia en medio nuestro. Como pueblo tenemos que aprender a andar y a identificar esta manifestación de parte de Dios, su presencia, su reposo, su bendición, su gozo y su gloria en medio nuestro. Todo esto es para comenzar a vivir. A esto nosotros como hijos de Dios tenemos derecho. Es la manifestación de lo que Dios quiere que nosotros estemos viviendo. Vayamos por favor a Levítico 26. Versículo 11 al versículo 13. Pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Dios abomina donde no está su presencia. Pero cuando Dios comienza a santificar a la gente para colocar su presencia, dice, estará allí mi presencia y mi alma no os abominará, no os rechazará. Dios desea, ¿cierto?, que la presencia de Dios esté, lógicamente, en nuestras vidas, esté en nuestro hogar. Que todo lo que nosotros somos, vivimos, todo lo que nosotros nos estamos moviendo, manifieste lo que Dios dice. Es el anhelo del corazón de Dios. Pondré mi morada en medio de vosotros. Hay gente que le incomoda la presencia de Dios. ¿Por qué una persona se puede incomodar por la presencia de Dios? Porque es fariseo, hipócrita, porque es religioso, porque está vendido al pecado, ¿verdad? Y le incomoda, porque vive de apariencias y no vive de realidades. Entonces a esa persona le gusta lo religioso, lo ritualista, porque no lo acerca realmente a Dios, ¿sí? Y le parece entonces exagerado todo. Le parece, sí, demasiado exagerado absolutamente todo. De comprometerse con Dios, de andar con Dios. Pero cuando yo me comprometo de Dios es para que la presencia de Dios esté conmigo y para que esa presencia traiga manifestaciones gloriosas y poderosas.
Versículo 12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esta también es una manifestación muy, muy poderosa, ¿sí? Andaré con vosotros. Que Dios camine con nosotros. Erradica, ¿cierto?, toda sensación de desamparo, todo miedo, todo temor, toda sensación de soledad. Andaré con vosotros. A veces cuando la gente va a hacer una diligencia o algo, como que busca a alguien que lo acompañe, ¿verdad? Acompáñeme a hacer esta vuelta. Y dependiendo de lo que tenga que hacer, como que si la persona le puede respaldar o lo que sea, uno se siente como más seguro, ¿sí? Y Dios está diciendo, andaré con vosotros. ¿Sí le gusta que Dios ande con usted? Amén. Que se meta en todo lo suyo. Amén. Todas las puertas de su vida, todas las áreas de su vida, realmente pueden estar abiertas para Dios. O hay áreas en las cuales usted le dice, Señor, acá no entras, ¿sí? Acá en esta área no te metas. Hay gente que vive así, ¿sí? Le tiene puertas cerradas al Señor. Pero lo que Dios quiere es una presencia continua que lo abarque absolutamente todo. Entonces dice, andaré con vosotros y yo seré vuestro Dios. ¿Se acuerdan, sobre todo en el Antiguo Testamento, que había esas guerras entre medio de los pueblos? Y entonces cada pueblo era para demostrar qué clase de Dios tenía, cuál era el Dios poderoso, el Dios que daba victorias. Y entonces vino David con Goliat, ¿se acuerdan? Y al pueblo como que se le ha olvidado. Entonces David dijo, yo iré a pelear y este pueblo sabrá que hay Dios sobre Israel. Un Dios que pelea, un Dios que se mete, un Dios que da victoria, un Dios que está con ellos para ir hacia adelante y establecer dimensiones poderosas de victoria, de realización para ir en las dimensiones de lo que Dios quiere que vivamos. Y entonces dice, andaré con vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, si somos su pueblo, tenemos que manifestarlo. Que se note que somos hijos de Dios, que se note que somos pueblo de Dios. Nuestras palabras, nuestra conducta, nuestro hacer. La manifestación, ¿cierto?, de que Dios está con nosotros, de que Él es nuestro soberano, se va a manifestar. Este es un pueblo sobre el cual Dios está palpable y está manifestando cosas grandes y poderosas. Dice el versículo 13, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos. Rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Dios entonces, la presencia de Dios es para romper todo tipo de esclavitud. Y parte de las promesas que hay ahora en este nuevo año, en esta nueva etapa, es que Dios va a hacer cosas tremendas, que va a hacer volver a los hijos descarriados, a los hijos pródigos, ¿verdad? Van a volver. Se van a comenzar a ver manifestaciones gloriosas de hijos que están perdidos en drogadicción, perdidos en cualquier cantidad de cosas. Es el tiempo de la liberación, es el tiempo de la libertad, porque son ciertas fiestas en las cuales nos vamos a gozar en Dios como hogar, para ver la bendición de Dios. Y si hacemos pacto con Dios de que estamos con Él, vamos a ver bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar. Es tiempo de cosas gloriosas y cosas poderosas. Va a ser un año en el cual vamos a tener testimonios grandes, poderosos. Se habla, por ejemplo, de que también está comenzando el año de jubileo entre los judíos, que abarca, ¿cierto?, la manifestación de Dios. Ese año de jubileo quiere decir de que después de más o menos 50 años se perdonaban las deudas, los que habían ido en esclavitud volvieran a sus hogares en libertad, y eso es lo que va a pasar también en esta época. Cuando estábamos hablando anteriormente, cuando comenzó esto, la primera manifestación fue en el año 1917, cuando le permitieron a los judíos regresar a la tierra, no como nación, sino que le reconocieron que eran dueños de esa tierra. Y entonces hubo el primer regreso de los judíos. En el año 67 fue la guerra de los 6 días. Y entonces en esa guerra volvieron a tomar Jerusalén. Jerusalén fue recuperada. ¿Sí? Y así se ha comenzado a adquirir una cantidad de historia, y este tiempo que comenzamos, ¿cierto?, con celebración de los tabernáculos, es tiempo de la libertad de las deudas, tiempo de libertad de los esclavos. Son tiempos especiales, pero para eso, que Él sea nuestro Dios.
y que nosotros nos manifestemos como sus hijos, nos manifestemos como su pueblo. Volvamos a leer, versículo 11 al 13. Pondré mi morada en medio de vosotros, mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Cómo anda un esclavo? ¿Cierto? Agachado, doblegado. ¿Cómo anda una persona esclavizada por la droga, por el alcohol, por cualquier tipo de vicios? ¿Cierto? Su rostro mismo lo está reflejando. ¿Cómo anda una persona oprimida y esclavizada por cantidad de deudas y problemas económicos? También anda mal. Pero el Señor dice, romperé y os haré andar con el rostro erguido. No con altivez, sino libre, levantando un rostro de libertad que Dios ha establecido y que Dios ha manifestado sobre su pueblo. ¿Todo por qué? Porque entramos en un compromiso, que Dios habite en nosotros, con nosotros, que nosotros nos comprometemos a ser su pueblo, para que Él ande absolutamente en todo lo que nosotros estamos viviendo. Señor, en todas las áreas de nuestra vida no vas a tener restricción. Tu palabra, tu verdad, tu luz llenará absolutamente todo, porque queremos, Señor, tu presencia y que se resplandezca. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos pueblo tuyo. En Juan, en el capítulo 14, está hablando el Señor también acerca de la presencia de Él con su pueblo. Versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El cumplimiento de la presencia de Dios. Vamos a leer varios versículos en este capítulo que está hablando acerca de esto. Dice entonces el Señor Jesucristo, rogará al Padre, ¿para qué? Para que nos dé otro consolador, para que esté con nosotros para siempre. Y está hablando acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces está hablando acerca de esa presencia. Ahora, después del Señor Jesucristo, de su obra redentora, la manifestación de la presencia de Dios no solamente es que está acá con nosotros, ¿verdad? Sino que está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Y está hablando acerca de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces está hablando de esas dimensiones especiales. ¿Qué es lo que permite la manifestación de la presencia de Dios con nosotros? Que le amemos. ¿Y cómo manifestamos el amor hacia Él? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces aquí no hay lugar para los religiosos y para los ritualistas, ¿verdad? Que el religioso no sabe qué es lo que pide Dios, sino que simplemente hace algunas cosas como para sentirse sin complejo de culpa, pensando que con eso ya tiene contento a Dios. Pero Dios dice que Él sabe quién le ama, el que guarda sus mandamientos, el que guarda sus mandamientos. ¿Sí? No el que viene a calentar la silla los sábados y después se va, ¿cierto? Y no se lleva nada, sino aquel que abre su corazón para que la palabra de Dios permanezca de manera poderosa en su vida. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué dice el Señor de ellos? Ese es el que me ama.
¿Será que en el cielo hay ese testimonio de cada uno de nosotros? ¿En el cielo habrá ese testimonio de usted? El Señor lo mira y dice, aquel me ama, aquella me ama, porque mis mandamientos los está guardando, los está cumpliendo. Y viene la promesa, ¿verdad? El que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. No hay nada más poderoso que el amor de Dios derramado en la vida de una persona y actuando en su corazón, actuando en su mente, actuando en su vida, en sus circunstancias. No hay nada más poderoso que sane, que restaura, que fortalezca, que una persona esté experimentando, estoy siendo amado por Dios, el amor de Dios está en mi vida y me ha sanado de miedo, me ha sanado de temores, ha despertado valentía, ha despertado dones, una cantidad de cosas. Me siento amado, me sé amado por Dios y eso me está llevando hacia adelante, me está llenando de vida, me está llenando de vitalidad. El amor de Dios no es para que, ay, cómo siento de rico aquí adentro, ¿verdad? No, puedes sentirse rico adentro, pero lo más importante es la calidad de vida que se va a comenzar a manifestar. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Cuando Dios ama, manifiesta su amor en una persona, la vida de esa persona no puede quedar igual. Tiene que cambiar, tiene que transformarse radicalmente. ¿Sí? Se llena de gozo, se llena de vitalidad, los ojos le brillan de vida, ¿verdad? Las palabras son con gozo, son con alegría, cambia absolutamente todo. Mi Padre le amará. Pero ahí no termina todo. ¿Qué dice? Yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué quiere decir? Sabrá qué clase de Dios tiene. Me manifestaré, sabrá qué clase de Dios tiene. Sabrá con qué clase de Dios, cierto, entró en pacto. Conocerá las dimensiones grandes, poderosas de Dios. Me manifestaré a él. Entonces fíjense lo importante que es entrar en esas dimensiones de pacto con Dios, de experimentar su presencia y permitir que entonces mi vida, mi hogar, cierto, sea el tabernáculo de la presencia de Dios donde Dios esté para que se manifieste. Cuando Dios entonces sacó al pueblo de Egipto y puso los tabernáculos, dice, porque Él va a estar en medio de ellos. Y eso implicaba cosas tremendas. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? El pueblo que salía de Egipto en su paso hacia la tierra prometida. No tenían agua. ¿Y qué pasó? De la roca salía agua. ¿Sí? Que querían alimento, del cielo descendía el maná. Que querían que le cambiaran la dieta, les hacía llegar codornices, ¿se acuerdan? Dice que ninguno se enfermó. Los vestidos no se le deshicieron. El calzado no se les dañó. Agua tuvieron, comida tuvieron tremendas manifestaciones. ¿Saben por qué? Por la presencia de Dios con ellos. ¿Cuál era una de las señales de la presencia? ¿Se acuerdan de día qué era? Una nube. ¿Se necesita una nube en el desierto para andar en el desierto? ¿Cierto? Para que nos oculte un poco el sol y poder andar. Dicen que en la noche entonces bajan las temperaturas tremendamente. ¿Y cuál era la manifestación de la presencia en la noche? Una columna de fuego descalentaba el ambiente. ¿Sí? Dios estaba pendiente de todo. La presencia de Dios lo cubre todo, lo abarca todo. Por eso es importante esta celebración de los tabernáculos. ¿Sí? Cuán importante, cuán maravillosa es la presencia de Dios. Y tenemos que entrar, ¿cierto? No con la mente religiosa, sino con la mente de revelación para amar esa presencia de Dios. Que Dios esté conmigo donde yo vaya. Que Dios esté conmigo, ¿cierto? En las diferentes dimensiones a las cuales Él me hace vivir, me hace entrar, pasar, pero Él está conmigo como un Dios poderoso. Pero entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Los guarda no que los almacena. Aquí cuando habla de guarda quiere decir que los pone por obra, ¿cierto? Los pone por obra. ¿Por qué? ¿De qué le sirve a usted tener en la mente, sí, yo sé lo que Dios quiere es esto, esto, esto y lo demás allá? Listo. ¿Los está cumpliendo? ¿Cuánto tiempo ya usted como cristiano? ¿Y está cumpliendo todo lo que Dios le ha mostrado? ¿Todo lo que Dios le ha enseñado?
O es de aquellos que dicen, no, Señor, con esto sí, vamos. Con esto, y con esto hay como a medias. Mucha gente tiene esa mentalidad. Va con Dios a medias en algunas cosas, en otras ni siquiera va nada, ¿verdad? Y en otras por ahí poquitas de pronto está comprometido. Pero el Señor está diciendo el que tiene mis mandamientos, hablando de la totalidad, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, vas a ver cosas grandes y poderosas, ¿verdad? El amor del Padre estará en él, el amor de Cristo y la manifestación de él. No hay nada más grande, como les decía, que el amor de Dios actuando en la vida de una persona. Cuando usted ama a alguien, sinceramente, quiere lo mejor para esa persona. Y no solamente quiere lo mejor, obra para que esa persona tenga lo mejor, para comunicarle lo mejor a esa persona. Dios nos ama con un amor mayor que el amor humano. Él quiere lo mejor y también hace lo mejor para nosotros. De tal manera nos amó el Padre que nos dio a su Hijo para que no nos perdiéramos, sino para que tuviéramos vida eterna, la vida de Dios. Entonces Dios ya está demostrando, pero tenemos que entrar en esa vivencia. Entonces debemos ir a la palabra de Dios para conocer, meternos en la palabra, ¿cierto? Porque Dios quiere manifestar su amor y quiere manifestar cosas grandes en medio nuestro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. En el libro de Daniel aparecen unas declaraciones sorprendentes. Ustedes saben que Daniel tenía visión abierta, ¿verdad? Veía, los ángeles lo visitaban. Pero los ángeles tenían le decían algo especial a Daniel. Daniel, tú eres muy amado. El cielo tenía un testimonio tremendo. Daniel era muy amado. ¿Por qué? Porque él demostraba su compromiso de manera poderosa con Dios. ¿Sí? Ustedes leen el libro de Daniel, era un hombre, ¿verdad? Dispuesto para todo. Estuvo dispuesto incluso a hacer comida de león, ¿verdad? Por no faltarle a Dios. Y Dios cerró la boca a los leones. Es muy amado. Y la gente muy amada experimenta tremendas manifestaciones de parte de Dios. Entonces, ¿queremos manifestaciones tremendas de parte de Dios? Reconozcamos, Él quiere morar en nosotros. Quiere morar con nosotros, que reconozcamos su presencia y que estemos entonces atentos a sus mandamientos. Va a manifestar su amor y cosas tremendas van a pasar entonces en nuestras vidas. Versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es otra cierta manifestación de lo que es el tabernáculo. Dios quiere morar. Y está hablando entonces acerca de esto. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. No hay nada más grande y poderoso que esa presencia de Dios morando con cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 91:1? A todos les gusta el Salmo 91. A ver, 1, 2 y 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿verdad? Todo lo que representa esa manifestación gloriosa de parte de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo su cuidado, bajo su protección, llevándonos siempre, siempre hacia adelante. Entonces tenemos que aprender esas dimensiones, ¿sí? La fiesta de los tabernáculos conmemora la presencia de Dios, cómo Dios bendice, cómo Dios actúa, ¿verdad? Con regocijo delante de Él. Pero acá cuando estamos leyendo en Juan 14 nos habla de la importancia de esa presencia como consecuencia de la obediencia.
¿Cómo sabe usted que realmente es cristiano? ¿Porque está aquí presente? No. ¿Porque un día hizo una oración invitando a Cristo a su vida? Tampoco. Entonces, ¿cómo sabe usted que realmente es cristiano? Por su obediencia a la palabra. Usted puede estar acá y llevar muchos años, pero usted sabe que usted es un desobediente a la palabra de Dios. Que usted no obedece a la palabra de Dios, entonces ya tiene el testimonio. No es cristiano. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, ¿ustedes se acuerdan de la conversión? Que vino una luz, ¿cierto? Y lo tiró al suelo. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué fue lo siguiente? Señor, ¿qué quieres que haga? Esa fue la señal de su conversión. No de que vio una luz, no que lo tumbó. No es que tuve una experiencia con el Señor tremenda, iba caminando a Damasco y ¡pum! Me tiró al suelo y... No. Ahí no estaba pasando nada. Sí tuvo esa experiencia, pero ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y a partir de ese momento la vida de Pablo fue una vida de obediencia. De obediencia. Entonces la señal realmente de que una persona es cristiana, ¿sí? No es de que no, si yo como que, y se saben de memoria la fecha muchos, ¿cierto? De que entregaron su vida a Cristo y hicieron una oración. Pero la vida está llena de obediencia a Cristo, de decisiones de obediencia a Cristo. Ustedes en la Biblia encuentran cómo el Señor llamó a los apóstoles. ¿Y qué hicieron ellos? ¿No hicieron, sí Señor, voy a hacer la oración de fe? Señor, te reconozco. No, dejándole todo, le siguieron y comenzaron a obedecerle. La señal es esa, la obediencia. La obediencia en su corazón. Lógicamente en esa obediencia usted va a declarar, Señor, yo confieso que tú eres mi Señor. Rindo mi vida a ti. Y la manifestación es obediencia. No ritualismo, no religiosidad. Entonces, si en su vida no hay obediencia, no está haciendo nada. Nuestra relación con Dios es una relación de amor, pero el Señor dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. El amor me lleva a obedecerle. ¿Sí? Me lleva realmente a obedecerle. Entonces usted puede decir, soy cristiano. O las personas que dicen, no, es cristiano. Bueno, mire su vida. Hay obediencia a Dios. Está alineando su vida con todo lo que Dios está diciendo. Y si no, póngale un interrogante. ¿Sí? Nuestra vida tiene que caracterizarse por la obediencia. Esa obediencia es la que manifiesta la presencia de Dios, ¿verdad? Nuevamente vamos a leer el versículo 16 de Juan 14. Rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ese consolador nos va a guiar a toda la verdad. Va a morar con nosotros, ¿verdad? Y nos va a guiar a toda la verdad. Va a activar la obediencia. El versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré. La obediencia. Y el versículo 23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Donde Dios mora, hay obediencia a él. Hay honra a él. Y él está hablando acerca de morar en nosotros. En Corintios 6:16, no lo busquen, dice que somos templos del Dios viviente. Somos templos del Dios viviente. El nuevo tabernáculo de Dios es el corazón de aquellos que le aman.